Hola amigos, Nacional ganó a Atlético Nacional por 1-0, pero no fue suficiente y está fuera de toda competición internacional todo lo que queda de año. Y en este vídeo os voy a contar qué me pareció el partido y un poco de esta conclusión de lo que ha representado la Copa Libertadores para Nacional. Vamos. Recordaros que los amigos de ShowFootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado con envíos a todo el mundo, como esta que tengo puesta, que es la suplente de la selección uruguaya de fútbol con Nico de la Cruz a la espalda y que ya tiene las camisetas de Nacional, como por ejemplo esta que tengo aquí, bien, con Villalba a la espalda. Las podéis conseguir también en showfootball.com con muy buenos precios, envíos a todo el mundo y con el código GEGEN os dan un tanto por ciento de descuento. showfootball.com, código GEGEN. Bien amigos, lo primero lo de siempre, el me gusta, el comentario, la suscripción, todo eso es necesario e importante para que podamos continuar hacia adelante aquí en La Locura de Bielsa. Sois muchos los que me preguntáis si esta es una deriva donde La Locura de Bielsa directamente no va a hablar de fútbol más o simplemente nos vamos a dedicar a hablar de los entuertos que hay en los despachos, y la respuesta es no, seguimos hablando de fútbol exactamente igual que lo hacíamos siempre, seguimos realizando análisis tácticos, hemos tenido el problema que hemos tenido con Conmebol, con los derechos, que ya lo expliqué, que no es una situación sencilla, y estamos todos los martes, una vez a la semana, analizando y dando un videoanálisis profesional en Pasión Tricolor en clave nacional. Por tanto, esto sigue estando ahí y ahora la selección uruguaya vuelve a jugar y vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a analizar la convocatoria, las ruedas de prensa, vamos a hacer previa de los partidos, vamos a hacer videoanálisis de los partidos de la selección uruguaya, o sea, lo mismo que estábamos haciendo, lo mismo de siempre, ¿ok? Eso que vaya por delante. Bueno, me parece evidente que el partido para Nacional no se dio de la manera que se tenía que haber dado. Sé que Nacional ganó 1-0 con un gol de Oliva sobre el final, pero no es suficiente para cumplir el objetivo. Nacional terminó la Copa Libertadores con 7 puntos, en la cuarta posición de su grupo, los mismos puntos que Bahía, y por tanto es la diferencia de goles la que marcó en este caso que Bahía se va a la Sudamericana y Nacional se va fuera de todo. Yo no creo que el objetivo de Nacional fuera ir a la Sudamericana, era pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores dentro de un grupo muy complejo y donde además incluso la distribución de los partidos tampoco es que beneficiaba a Nacional, porque tenía los dos últimos en su casa y se podía dar lo que se ha terminado por dar, pero dicho esto, me parece que hay bastantes cosas que Nacional ha podido hacer mejor en esta Copa Libertadores. Primero hablemos del partido concreto y luego vayamos a la escena general. Yo pensé que Peirano iba a formar a un equipo parecido a lo que él piensa y a lo que él ha demostrado como entrenador desde que está sentado en el banquillo del Gran Parque Central. Entendí que el partido venía por un bloque alto y una presión adelantadísima desde el principio. Minuto 1-15, 1-20, había que poner un número en ese marcador y había que hacerle sentir a Atlético Nacional la localía en Uruguay. Atlético Nacional es un equipo que no ha conseguido marcar ningún gol fuera de casa en esta Copa Libertadores. Esto es un hecho, es un equipo fortísimo en casa, pero bastante más asequible jugando fuera de casa. Y lo que vimos en la primera parte no fue eso, pero para nada, para nada. Vimos un equipo que tenía alguna intención, tuvo algún arranque de ir a presionar, pero bueno, más desde los tirones individuales, más desde las carreras de un solo jugador que por ahí arrastran a dos o tres más que como un plan de juego verdaderamente, bueno, trazado de esa manera, ¿no? Yo creo que lo que vi fue un bloque medio que cuando Atlético Nacional tenía el balón prefería acostarse un poquito más por si podía sacar una contra, y ese no era el diagrama de partido que a mi juicio le interesaba a Nacional. Bien, la primera parte para mí no fue positiva, para mí fue todo lo que Nacional no necesitaba y entiendo perfectamente lo que se percibía por los micrófonos de ambiente. Además de eso, hay que hablar de la alineación, ¿bien?
No entiendo la titularidad de Vargas, creo que es un jugador que se lo firmó para este tipo de competiciones, eso es verdad. Yo creo que en su momento fue un buen fichaje, lo pensé en ese momento. Creo que si no sabes lo que va a pasar a futuro, porque nadie es vidente, bien, y por tanto nadie le puede pegar con un palo a otro por algo que nadie podía saber, bien, cuando se firmó a Vargas era un refuerzo de jerarquía. Y precisamente eso, esa expectativa tan alta que genera un nombre con esa trayectoria, es la que hace que el mal rendimiento que ha tenido Vargas sea tan molesto de ver, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la grieta. Yo creo que Vargas, jugando como delantero centro en este equipo, ha demostrado que está lejos de lo que se necesita. Creo que es cierto que, bueno, hay lesiones, hay problemas, el tema de Erazo, lo que queramos, pero creo que era Petit, me parece que era Petit. Yo esperaba sí o sí a Petit, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia pensé que iba a ver jugar a Vargas. Y bueno, lo vi jugar o lo vi en el campo, pero la verdad que no aportó absolutamente nada y creo que ese es uno de los puntos donde hay una clara decisión del técnico que, junto con el plan de juego y la elección de los futbolistas, no resultó en esa primera mitad y ya van varias, ¿bien? Entonces, creo que la primera parte fue, un terreno baldío donde Nacional no sacó nada de lo que necesitaba y en la segunda parte demostró que Nacional, si jugaba el tipo de partido que le interesaba, que era un partido de esfuerzos intensos pero cortos, era un partido de estar lejos de tu portería, de defender hacia adelante, de obturar la salida por el centro de Atlético Nacional, llevarlo a banda y presionarlo. Si jugaba ese tipo de partidos, Nacional podía conseguir el resultado que necesitaba, ¿bien? Y honestamente, yo no soy ni socio ni hincha de Nacional, de Peñarol, de ningún equipo del fútbol uruguayo. Pero cuando mi equipo, que es el Real Madrid, se ha visto en alguna situación de estas, bien, por ejemplo, me acuerdo de la resolución de la liga que ganó Luis Suárez con el Atlético de Madrid, bien, esa liga, el Atleti la ganó en el último partido de la temporada y el Madrid tenía potencialidad matemática de estar ahí, bien. Y yo en la previa no pedía que mi equipo ganara la Liga porque no dependía del Real Madrid, dependía del Atleti. Si fallaba el Atleti, aparecía una ventana de oportunidad. Pero lo que uno pide en esas circunstancias a su equipo no es que obre un milagro que ocurra en otro terreno, sino vamos a hacer nosotros lo nuestro, bien, presionemos y en el otro campo que pase lo que sea. Y eso no fue lo que pasó en clave Nacional. Nacional no metió en apuros a Bahía en ningún momento desde el resultado y yo creo que al inicio de la segunda mitad se vio otro equipo diferente. No sé si formaba parte del plan de juego original, me sorprendería mucho. Y creo que esa primera parte, junto con otras situaciones que se han dado en esta Copa Libertadores, es la que explica que Nacional no pase a Sudamericana ni a la siguiente ronda de este torneo. Bien, entonces, dicho todo esto, me parece que la segunda parte fue una demostración de que Nacional podía, de que no había ninguna excusa, de que no había nada que poner en la balanza, no había ningún resultado que guardar. Y es cierto porque Nacional sí ganó el partido, pero en definitiva perdió porque si hubiera hecho más goles hubiera conseguido pasar a la siguiente ronda. Y no los hizo porque tiró la primera parte. Bien, entonces, en este punto tenemos que empezar a dejar atrás este partido que tampoco tuvo demasiado más. Creo que Villalba no jugó un buen partido, honestamente. El Diente me gustó en su línea, pero tampoco hay mucho más que rescatar. Honestamente, no creo que haya sido un gran partido de Nacional bajo ningún punto de vista, pero creo que hay que pensar en cómo la gestión que se ha hecho del club desde el inicio de temporada ha marcado de sobremanera lo que ha pasado en esta Copa Libertadores. ¿Por qué? Mira, es cierto que Nacional se ha enfrentado a dos equipos brasileños y a un equipo colombiano. Es cierto que Nacional arrancó jugando en Colombia y que de los primeros 4 partidos solo disputó 1 como local. Todo eso es cierto y son unas dificultades tremendas que se han reconocido desde el día 1. Y creo honestamente que si Nacional hubiera jugado en otro grupo con rivales de otra jerarquía, estaría sin duda en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Bien, pero dicho esto, yo creo que Nacional se ha visto lastrado por la falta de iniciativa, en muchos casos, de la directiva a la hora de terminar el ciclo de Lasarte, que era bastante evidente que no se sostenía más.
No me quiero ni siquiera retrotraer al tema del diente y de la elección del técnico y todo esto, sino, bueno, has apostado por Lasarte, has apostado por el diente, perfecto. Bueno, Lasarte ya se vio que no podía ser y se terminó por forzar la situación hasta llevar al debut de Copa Libertadores sin un técnico en el cargo, con Ligüera que, bueno, metió el equipo atrás. Nacional pierde 3-0. 3-0, queridos amigos. Puedes perder ese partido, pero si lo pierdes por menos diferencia, hoy Nacional estaba en la siguiente fase. Entonces, ese tipo de asuntos siempre hay que ponerlos encima de la mesa, porque no es solo que fallas un gol en un determinado partido, sino todo lo que hay atrás termina por marcar lo que ocurre en el terreno de juego. Después, la elección de Peirano me pareció acertada, lo tengo que decir. El partido contra Bahía es algo que te puede pasar honestamente, pero ya era tarde y desde ahí Nacional tuvo siempre que estar remando y remando y remando y remando, y cuando creyó que por fin se podía meter, bueno, pues creo que el partido contra Inter lo marca todo. Me parece que Peirano ese día no estuvo muy acertado, ya lo dijimos, y a partir de ese punto todo es mucho más difícil. Lógicamente, todo esto viene marcado por las aspiraciones históricas de un club como Nacional. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Peñarol, ¿verdad? Que son equipos que han ganado muchas veces la Copa Libertadores, que son muy importantes en la historia del torneo, pero que cuando no se les da en el presente, pues evidentemente esa diferencia parece como que se acrecenta y hay que hablar automáticamente de diferencias económicas, hay que hablar de Conmebol, hay que hablar de un montón de cosas, y todo eso está muy bien y se puede poner encima de la mesa. Pero mi conclusión es que en gran parte, no sé porcentaje, pero en gran parte, Nacional no está en la siguiente fase de la Copa Libertadores, no por un tema de presupuesto, no por un tema de cupos de Conmebol, sino por errores propios, porque hay determinado tipo de decisiones que o bien se tomaron tarde o bien no se tomaron, y determinado tipo de planteamientos que no fueron los acertados y que hicieron que una gran plantilla como la que tiene Nacional no pudiera rendir a la altura que se necesitaba. Bien, esta es mi visión. ¿Compone un sinsabor para los hinchas de Nacional? Sí, por supuesto que sí. Pero yo creo que hay que intentar, dentro de lo malo, dentro de la situación tal y como está, que esto no vuelva a ocurrir, que la lección se aprenda, que si un técnico no funciona se traiga otro que sea de la misma cuerda, que los bandazos en cuanto a traigo un técnico puramente defensivo, luego traigo otro completamente ofensivo y luego traigo otro de otra, no, que se vea lo que se necesita en el club, cuál es la línea de fútbol, bien, hoy está uno, mañana está otro, pero todos están cortados por ese mismo patrón, que se apueste de manera decisiva y definitiva por los jugadores de las inferiores, porque yo no tengo ningún tipo de duda de que hoy Petit es mucho más que Vargas. Bien, y sí, Vargas tiene un nombre, Vargas tiene 2 Copas América, Vargas es un internacional absoluto con Chile, lo que nosotros queramos, pero Petit, bueno, no le ha dado tiempo a hacer ese tipo de cosas todavía porque es joven, pero hoy en día, y al fútbol no se juega con un currículum, se juega con la realidad que tienes en el momento, hoy Petit es mucho más. Y yo no entiendo que no se apueste de manera decisiva por jugadores que produce el club, que son beneficio puro para el club y que encima tienen mucha más calidad que los jugadores que en definitiva se terminan por poner. Entonces, en este tipo de cuestiones me parece que tiene que haber una decisión, una resolución. Yo no estoy de acuerdo y no soy quien para decir eso en realidad, porque los aficionados de los diferentes clubes viven en esa comparativa. A mí, como aficionado del Madrid, pues evidentemente me resultó agradable, por ejemplo, que el Barcelona fuera eliminado de la Champions. No me hubiera gustado que ganara la Champions, bien, por tanto entiendo por dónde viene el tema. Pero yo no creo que cuando un equipo hace algo que no es positivo tenga que hablar del equipo contrario para distraer la atención. No, yo en eso no estoy de acuerdo. Lo aplico en mi propio equipo, lo aplico en mi propia vida y por tanto creo que cuando vemos determinado tipo de declaraciones o de que es que si el rival hace esto o lo otro o si hubiera pasado, bueno, yo creo que en vez de hablar de si hubiera, hay que hablar de lo que ha efectivamente pasado. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden aprender. Así que nada, queridos amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios qué os parece, dadme ese me gusta, suscribíos, compartidlo, lo de siempre. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente edición.